tardes a todos, a todas y a todos. Desde el Centro de Estudiantes, como ya saben, estamos impulsando políticas de género y políticas vinculadas con la diversidad sexual. Y en esta oportunidad les queremos presentar a Facundo Soto y a Gilda Palmieri, que van a hablar sobre la historia de la comunidad LGBT en Argentina, más centrados, digamos, en las últimas décadas del siglo XX. ¿Sí? Bueno, no sé si ustedes se quieren presentar o los presento yo. Preséntanos, por favor. Bueno, Facundo es narrador, es poeta, periodista y psicólogo. Colabora en Página 12, en revista Gente Rara y la revista Gay Plus Art. Coordina el laboratorio de literatura gay queer en el Centro Cultural Ricardo Rojas y dio numerosas charlas y conferencias sobre teorías queer. Gilda Palmieri es psicoanalista y docente, autora del libro sobre familias homoparentales, Paulina y Juana forman una familia, ex integrante de psicología de la Federación Argentina LGBT y forma parte de la red de psicólogos feministas. Así que bueno, muchísimas gracias por venir y gracias también a ustedes por asistir. Es muy importante para nosotros. Hola, quería contarles un poco sobre uno de mis últimos libros, Notas Maricas, publicado por la Universidad General de Sarmiento. Tiene varios módulos, digamos, o ejes. Uno de ellos es Sexualidad y Política. Son notas que publiqué durante 10 años o un poquito más en muchos medios, básicamente en el SOY, Suplemento SOY, LGBTIQ de Página 12, y también algunas pequeñas notas que salieron en otros medios. El módulo de Sexualidad y Política cuenta, por ejemplo, hay una entrevista a Gustavo Jiménez, que fue abusado sexualmente por curas. Hay una nota sobre el FLH, clandestina, se llama, sobre sus comienzos, las publicaciones que hacían. La Revolución de las Mariposas es una nota medio experimental, un slash sobre el 25 de mayo, jugando con cosas que no pasaron pero pudieron haber pasado. Una entrevista a Juan Manuel Sebrelli, que cuenta un poquito el origen del concepto chongo. Reconstruí para un aniversario los últimos días de Mishima, cuando se hizo el harakiri, y en realidad cuál fue el motivo. Estaba casado, tenía hijos, pero tenía una pareja, Morita, que fue el que no pudo cortarle la cabeza, decapitarlo, como es el ritual del harakiri. Tenemos también Memorias del Más Acá, que es una entrevista con Vlad Matamoro, que también forma parte del Frente de Liberación Homosexual. Ser gay en el mundo islámico. Botas Locas, una entrevista a un militar en actividad, cuenta cómo es ser gay dentro del ejército. Una nota sobre próceres gays. Otra sobre iglesia abierta que casa gente gay. Una entrevista a Valeria Ramírez, que es una trans que fue detenida y chupada en el pozo de Banfield. Una nota sobre Uganda. Otra nota sobre un militar en Chile. Y hubo desaparecidas, travestis desaparecidas, ¿no? Entonces entrevisté a Valeria Ramírez, que es una persona trans que actualmente trabaja en San Telmo como encargada de un edificio. Y bueno, ella cuenta cuando estuvo chupada en el pozo de Quilmes y un montón de cosas horribles. Me gusta el trabajo que hago con los entrevistados, que bueno, de acuerdo a la personalidad de cada uno, me adapto para, bueno, que nos pueda contar un montón de cosas, para generar confianza. En el caso de Valeria, por ejemplo, bueno, estuvimos charlando mucho en su lugar de trabajo, fuimos a dar una vuelta, volví el otro día, y después, bueno, terminó contando algunas pequeñas anécdotas con amigas, como La Hormiguita y que le dan como un tinte, unas manchitas de color para que, digamos, entre tanta información tan ardua y tan sensible y densa, bueno, que podamos tener alguna risita por ahí para descomprimir tanta presión, ¿no? Y tanto malestar de cosas que escuchamos. Me gusta todo ese trabajo previo a la entrevista, de recolectar datos, de planificar. Por ejemplo, hay otra nota que se llama Reclutador, una persona muy grande con la cual generé un lazo también para que pueda
contarnos cosas. Es reclutador de chicos de fútbol, para jugar al fútbol, para llevarlos a probar. Y bueno, cómo era todo su trabajo, ¿no? Y también todo bastante como muy en el borde, ¿no? Hay muchas entrevistas que tienen que ver con el movimiento LGBTQ, digamos, como por ejemplo entrevisté a Blas Matamoro, a Juan José Sebrelli, que me contaban o nos contaban sobre cómo se creó, cómo era ser gay, cómo era ser activista en los años 70. Fueron fundadores junto a Manuel Puig y un montón de otra gente del Frente de Liberación Homosexual, FLH. Y bueno, las cosas eran de otra manera, ¿no? La cosa secreta, ¿no? Me parece que está bueno. Sebrelli cuenta, por ejemplo, sobre el concepto de chongo, que está como muy divulgado hoy en día. Hasta Moria Kazan habla de chongo. Bueno, él cuenta el origen. Les cuento un poquito nada más, así después leen, que está mucho mejor contado por Juan José Sebrelli. Él cuenta, digamos, que esto viene de los arrabales, es un concepto tanguero donde, en sus comienzos, ¿no? Donde la figura del macho exacerbada hasta la caricatura, hasta una parodia, ¿no? Llevada al extremo de lo que se entendía como hombre, superhombre, digamos, ¿no? Y es muy interesante también cómo se pensaba la orientación sexual, la sexualidad, el abordaje entre hombres en otras épocas, ¿no? Cuando no estaban los conceptos identificatorios, ¿no? De qué es cada uno, ¿no? O sea, tenemos un montón de identidades y es difícil definirnos por una, nada más. Hola, yo soy Facu Soto y les quería hablar un poquito sobre Notas Maricas, que reúne las notas publicadas durante 10 años o un poquito más en el suplemento Soy de Página 12. Es un libro con 230 páginas aproximadamente. Hay un módulo que se llama Arte LGBTIQA+, donde podemos encontrar una entrevista a Efi Mía, por ejemplo, que hace un recorrido sobre sus artes performáticas, por todos los lugares donde exploró y estuvo despojando su creatividad, ¿no? Una entrevista a Patricio Viso, que cuando vino la democracia, se retomó la democracia en Argentina en el 83, estuvo activamente en el underground, fue el vestuarista del Beso de la Mujer Araña, la película. Hay una entrevista a Nubecita donde desentrañamos cada canción de su disco, donde se relacionan las letras con el activismo gordo y con el tema del comer. Una entrevista a Peter Pan en los camarines antes de salir a tocar en un show. Una entrevista a Alejandro López, el asesino de Ricky Martin. Hay una nota donde reconstruí un pedazo de la vida de Lennon, donde tuvo una historia muy íntima con su manager, Brian Epstein, y hay toda una cuestión muy interesante que develo después de leer muchas biografías. Una tarde con Pedro Lemebel es una reseña, es una crónica que hice estando todo un día en la casa de él. Entrevista a Pipo Pescador, al artista plástico Hernán Marina, al poeta Guillermo Sarvos, que fue duro el comienzo, a Jorge Álvarez, el que se genera alguna pregunta. Bueno, en cuanto al contexto, el Frente de Liberación Homosexual, el FLH, nació en primer año del gobierno militar. Estaban todavía los militares cuando se produjo este aglutinamiento, que en realidad lo interesante es que lo innovador es que vinieron a politizar el sexo. Era como impensable la política por un lado y el sexo por otro. Entonces meter al sexo dentro de la política era como algo muy loco, como hablar de sexo en un partido político. Y el FLH desde el primer momento partió teniendo alianzas con el feminismo y con todos los grupos disidentes, digamos, con todos los grupos que quedan afuera.
afuera, los grupos minoritarios que por ahí no tenían voz o voces. Por eso para mí es importante y me sigue asombrando Néstor Perlonger, que era como líder del movimiento del FLH, que era súper queer, el tipo, antes de que se escribían las teorías queer. En el año 91 se escribían las teorías queer, y él todo esto ya lo venía pensando. Las teorías queer no es algo académico que se escribió, sino que surgió de estudios filosóficos, sociológicos y de lo que pasaba en la calle, de este activismo que venía a decir algo, ¿no? Y bueno, y esto me parece importante de meter a la política, meter al sexo en la política, politizar, erotizar la política, ¿no? Alianzas con el feminismo, y querían hacer alianzas con los partidos políticos. Este tipo Perlonger era troquista, y en el Partido Comunista, que suponía que era como de vanguardia o que eran súper abiertos y anarquistas, no les daban lugar. En una casona en el barrio de Núñez, que no se identificaban ni como gays, ni como bisexuales, ni como trisexuales, ni como heterosexuales, ¿no? Sentían pasión por la masturbación, bueno, generando estos vínculos que yo genero con una intencionalidad, ¿no? Con poder hacer estas notas y recabar la mayor cantidad de información que nos pueda nutrir y abrir la cabeza y poder pensar otras cosas. Después, bueno, intercambio de mails que, bueno, querían propiciar una manifestación en el Congreso y divulgar su orientación sexual, así como está la A de asexual, que se incluyó en el colectivo en los últimos años, LGBTIQA+. En ese más, esta gente quería que se incluyera la P de pajeros, porque ellos se identificaban con eso. O sea, uno una vez me dijo, con voz de trueno y muy explosivo, me dice: yo estuve casado con mujeres, yo probé con hombres. No me gusta, lo que me gusta es sentarme a masturbarme con hombres, entre hombres, la masturbación, tranquilo. Bueno, y me parece que está bueno esto para respetar el goce, el deseo, el placer de cada uno, de cada una, de cada une. O sea, no podemos venir a imponer qué es lo mejor, que no. Yo soy psicólogo con perspectiva de género y trabajo mucho, lucho mucho con y contra muchos colegas que todavía son bastante dinosaurios a mi criterio, o cavernícolas, ¿no? Con esto que se agarran de teorías. Hay cosas de Freud que están buenísimas, pero hay cosas que quedaron caducas, ¿no? Que son caducas. Como por ejemplo esto del pasaje de la masturbación a la pulsión unificada, donde se supone que hay un lugar donde, o una forma normal de placer. Bueno, entonces estas cosas son muy viejas y bueno, hay que trabajar mucho cuando superviso, cuando doy charlas. Quedan súper machistas. Entonces, bueno, fueron a lo que era como lo más innovador en esa época, la juventud peronista, que hubo elecciones, Cámpora era el presidente, lo fueron a recibir a Perón a no sé dónde, a Seiza, y hay una anécdota que es medio graciosa, que en realidad es patética. Eran tipo 20 personas, en realidad era... Notas como más bizarras que a mí me gustan mucho, ¿no? Como por ejemplo el Club de la Paja, que son hombres que se juntan o se juntaban, no sé ahora, hace muchos años, creo que en el 2012, por ahí. Desde un imaginario social instituido, también esto, ¿no?, de que la masturbación es como un pasaje a la genitalidad. Bueno, son un montón de temas como para ver, rever y escuchar limpiamente, sin prejuicio, a ver qué nos están diciendo esta gente, ¿no? Esta gente que disfruta como cada uno disfruta con lo que disfruta. Pasa que tienen la valentía de decirlo y nosotros tenemos que tener la apertura a poder escucharles para respetar. Me parece que la clave de todo esto es respetar las diferencias, ¿no? Y no cerrarnos y creer que hay una sola forma de disfrutar o de gozar. Los volantes que repartían en las manifestaciones eran vivir el amor libremente en un país liberado. Esto claramente tiene que ver con el contexto hiposo que se vivía en el momento, ¿no? Con esto de querer
un amor libre y pensar las cosas de manera más libre. Acá está el cantito: no somos putos, no somos faloperos, somos soldados de la FARC y montoneros. Iban para un lado, le cerraban las puertas, iban para otro, le cerraban las puertas. Que uno tiene que adherir, tener buen gusto, bueno, un montón de cosas como para deconstruirnos y pensar, y me parece que estas notas apuntan a eso, son como disparadores para pensar y deconstruirnos cada vez más y tratar de ser más libres y ser más respetuosos con las personas, con las personas que tenemos al lado y las que tenemos lejos también. Voy a ver acá qué más tenemos. Bueno, qué sé yo, por ejemplo, cuando se cumplió el aniversario del suicidio de Mishima, escribí sobre Mishima, el escritor que se hizo el harakiri, y también había un mensaje. Él supuestamente lo hizo, seguramente lo saben, que tomó el pabellón donde estaba el emperador, lo que hoy sería ahí el primer ministro, el presidente para nosotros, con Morita y otra persona. Morita era su pareja, era como bisexual, estaba casado, tenía hijos, y bueno, tomaron y encerraron al ministro en la oficina, salió al balcón a dar un discurso, y se hizo puertas adentro el harakiri, que Morita tenía que decapitarlo. Bueno, todo eso más o menos se conoce. Lo que no se conocía tanto, que es lo que yo rescaté y lo publicamos para el aniversario de su suicidio, es el mensaje, digamos, el último pedido de él, que quería que su cuerpo y el de Morita estuvieran juntos en el mismo ataúd, ¿no? Porque bueno, había un mensaje también hacia la diversidad, hacia, bueno, queda claro, que había que crear campos de reeducación para homosexuales. O sea, este era el contexto en el que se vivía. Pero bueno, la pregunta sería, ¿por qué se juntaba el FLH? ¿Cuál sería el motivo? ¿Por qué peleaban? ¿Qué se les ocurre? ¿Con qué tendrá que ver? Derechos. Como también está bueno una notita que hice desde Brasil para el carnaval, entrevistando un montón de gente, donde la cultura, la mirada es otra, ¿no? Sabemos que en carnaval se liberan un montón de pulsiones, deseos, placeres, etc. Y por ejemplo, una mujer me decía, pero sí, me cela todo el año, está buenísimo que mi marido se ponga mi vestido, y lo veías al tipo con barba, el vestido con los pelos que le salían del pecho, las piernas peludas, y el tipo disfrutando ahí de su parte femenina, dándole picos a todo el mundo que pasaba, una liberación que me parece que excede lo teórico, pero lo podemos después pensar desde lo teórico, esto que sabemos de los géneros, que es un invento, una construcción social, que nos adiestran a ser hombre, tener el pelo corto, ser mujer, tener el pelo largo, huevadas de ese estilo, y cómo en estos días de carnaval en Brasil se liberaban a poder jugar, ¿no? Hubo un boom también con muñecos y muñecas y muñeques inflables, pero yo no estoy contando mucho, tienen que leer el libro, me parece que es mucho más rico como lo cuenta la gente que como lo cuento yo. Hago pequeñas presentaciones de las notas. Bueno, me llamó la atención, fui a varios sex shop, Flores, Avenida Florida, Calle Florida, bueno, varios, 3 o 4 o más, del centro, de distintos lugares, y me llamó mucho la atención que, por ejemplo, fui, no sé, un jueves, cuando volví el lunes para hacer la segunda parte de la entrevista con el vendedor del sex shop, me dice, mira, esta muñeca que yo te había mostrado, muñeca inflable, Isabela o Isabele, mira, ya quedaron 3, y había 50 hacía 3 días, ¿no? La gente no anda diciendo, tengo muñecos inflables en casa, pero así como se venden muchos dildos y muchas cosas, se venden muchas. Bueno, y la que más salía era esta Isabelle, que era una muñeca trans, ¿no? Que, bueno, no voy a dar detalles, y me decía que la mayor cantidad de gente que la llevaba eran parejas de un hombre y una mujer, para tener una experiencia distinta, quizás un paso previo o no, a veces se quedaba en eso, a incorporar a un tercero en la relación.
Era una persecución policíaca. Los policías tenían un manual cómo detectar lesbianas homosexuales para llevarlos presos. Y esto estaba avalado por unos edictos, edicto 2H y el otro no me acuerdo cómo se llama, que uno era por estar vestidos con prendas del sexo opuesto. Entonces cosas muy ridículas que yo traté, contacté gente que me contactó, qué sé yo, y llegó una persona bastante capo de la policía, me dijo, sí, lo tenemos, pero no te lo podemos dar por una cuestión de cofradía, no sé qué. Un manual, bueno, este manual que les decía, ¿no? Donde lo que llegué a rescatar de información era que tenían precisado el tamaño de los tacos que podían usar las mujeres, los varones. Creo que era algo así como hasta 5 centímetros. Eso era el nivel de tolerancia, es ridículo hoy. Pero si medía 6 centímetros los tacos, eran tacos de mujer, entonces tenían derecho a llevárselo preso a esa persona por presunta homosexualidad. O sea, que era condenado policíacamente por la orientación sexual de la persona. Es como terrible, es como medio impensable y nos cuesta, pero me parece importante marcarle el nivel de complejidad en la época, que esto tiene secuelas hasta el día de hoy, digamos. Todos tenemos una historia, no venimos de una semilla, no venimos de una familia, un contexto social, toda una historia que nos precede. Bueno, y vamos ahora al segundo gran grupo colectivo LGBT, así, lugares, compañeros, Carlos Jáuregui. Carlos Jáuregui, en los 80, que ya otro paradigma, en un punto se opone al Frente de Liberación Homosexual ideológicamente. ¿Por qué? Porque el Frente de Liberación Homosexual era como medio punk. En el sentido, bueno, somos así, somos maricas, decía él, a veces hablan en femenino, y que nos acepten o no es problema de ellos. Nosotros queremos nos gusta la loca escandalizadora. Si estamos en el subte y mariconeamos y alguien se horroriza, mejor. Era el arte de provocar. Carlos Jáuregui dice, no, nosotros vamos a adaptar, vamos a mostrarle a tu mamá que podés ser gay y que sos una persona normal, que podés tener apariencia de hombre y ser gay. Entonces, bueno, era como, bueno, en ese punto era como buscar más la aceptación, era un poco como más opuesto en algún sentido. Después mutó, ¿no? Pero era como un primer momento, una primera etapa interna, digamos, ¿no? En esa época se decía, no solo hay que ser hombre, sino aparentarlo, ¿no? Pero bueno, se buscaba un poco esta aceptación. Bueno, Carlos Jáuregui estuvo también afuera, en Francia, estuvo viviendo un tiempo y vio que había como una liberación muy fuerte, había muchas manifestaciones y dijo enseguida, eso hay que trasladarlo a Argentina porque hay que luchar por los derechos. La vio, en eso la vio, fue un visionario, estuvo muy claro. Tiene la remera del ACT UP. Claro, porque estaba influenciado por el ACT UP y esto es una manifestación. Él fue el primero con la CHA, Comunidad Homosexual Argentina, en el año 92, perdón, este sábado se hace la marcha LGBTIQ, la marcha del orgullo. Bueno, él organizó la primera marcha LGBTIQ en el año 92, donde fueron menos de 100 personas, y las personas que iban o con anteojos negros o con máscaras. ¿Por qué? ¿Miedo a qué? Si estamos en democracia vino con Alfonsín en los años 83 y estamos hablando del año 92. Miedo a perder el trabajo, porque en muchos trabajos todavía, si se enteraban que eras gay, se tenían miedo que te tocas, te contagias, no sé qué onda. Y podías perder el trabajo, porque si eras docente podías influenciar a los alumnos a que sean gays, no sé, una locura también. Y esa es una marcha, que no me acuerdo cómo se llama, hay una fotito más adelante, donde la gente, como no podía dar la cara, la marcha de los corazones se llama. Entonces hacían un corazón de cartulina con el nombre de la inicial, la F de Facundo, que el corazón tapaba la cara para no dar la cara, no mostrar la cara. Año 92. Ya. ¿Cómo nació la CHA? Muy parecido a Stonewall. Estaban ahí en una fiesta no, una disco, estaban bailando, música de los 80, supongo que Erasure, Depeche Mode, esas cosas, y entraron los
policías a pedir documentos, todos contra la pared, qué sé yo, y Carlos Jauregui se rebeló y dijo no, se armó todo un quilombo, yo qué sé, y bueno, después en el subsuelo empezaron a juntarse para decir, esto no tiene que pasar más, estamos en democracia, tenemos que luchar por nuestros derechos, tenemos derechos. Lo que decía Jauregui es, no te tiene que dar vergüenza, si a vos no te da vergüenza si que tenés novio, que sos hetero, ¿por qué te tiene que dar vergüenza que sos gay, lesbiana, torta, que tenés novia? Tenés que dar la cara. Y ese fue el statement, fue ¿cómo se dice? La estrategia de la agrupación, de la CHA, la Comunidad Homosexual Argentina. Era la visibilización, que hoy dice, eso era. Dar la cara, no tener miedo a decir quién soy, a decir soy gay. Era todo como wow, era un montón de gente que entró a este colectivo y se iba porque no podía decirlo, porque vivían con los padres, por un montón de... Al día de hoy yo creo que mucha gente también le cuesta por una cuestión social, cómo beberán, los amigos de mis viejos, es todo un tema, no es tan fácil. Y esta fue la primera etapa de una revista, 7 días, donde el riesgo de ser homosexual en la Argentina. Llamaron para hacer esta nota de etapa, esto fue armado, este no era el novio, como Carlos era rubio, buscaron un morocho, un modelo, y estas fotos están armadas, pero el reportaje no. Antes, con el FLH, los pocos reportajes que dieron en revistas Sí y otras más, no daban los apellidos. Hablaba Néstor, hablaba Agus, pero no estaban los apellidos, por la cuestión de que los podían investigar, etc. Acá ya daban nombre y apellido, y la CHA cuestionaba si salían a 7 días por una revista como medio grasa, una revista como la revista Gente, una revista como muy popular. Y Carlos Jauregui dijo, sí, ahí quiero llegar, precisamente. Gente intelectual más o menos ya sabe de qué va. Me interesa llegar a gente, a tu abuela, decía, que por ahí no consume arte, que sepa, que se visibilice que no somos monstruos, que hay un montón de homosexuales en Argentina. ¿Y qué es lo que pasa? Nos persiguen por, en vez de elegir una chica, elegimos un varón. ¿Cuál es el problema? Y esto fue como el top de lo que querían llegar, la mayor expresión de la visibilización. E as pessoas vinham procurar e viam aquelas prateleiras todas vazias, a gente não queria fechar. E as pessoas vinham procurar e viam aquelas prateleiras todas vazias, a gente não queria fechar. A gente começou a abrir para editoras alternativas, que até então a gente não abria. Começou a ter muitos projetos editoriais alternativos, eles procuravam a gente começou a oferecer para eles várias bancadas, várias prateleiras que antes estavam com editoras grandes. E aí as editoras alternativas, artesanais, começaram a ocupar espaço dentro de livrarias grandes, centrais. Né? E essa ocupação, quando a crise foi melhorando, eles já não queriam mais, os livreiros, os donos de livraria, retirar as livrarias artesanais, porque elas tinham conseguido seu público. Esse objetivo tinha sido atingido, de conseguir ese público. Está Andrés, bueno, Andrés Espinosa está ahí con anteojos para diferenciarse de mí, que yo estoy sin anteojos. Si me pongo los anteojos nos pueden confundir. Es el editor de la Universidad General de Sarmiento, que estuvo ahí acompañándome. Bueno, la verdad que un placer como editor, una edición muy cuidada. Y bueno, una editorial alucinante, ¿no? Los títulos que tienen. Entre ellos Yo Nena, Yo Princesa, de Gabriela Mancilla, de Valeria Paván y bueno, muchos otros. Y bueno, Marcelo Godoy, que lo conocen, el director de la carrera de Psicología. Lo que yo puedo mencionar, de lo que yo puedo hablar, desde el lugar que ocupo en la editorial de la Universidad Nacional de General Sarmiento, en donde presentar este libro, Notas Maricas, cobra sentido a partir de la respuesta que podemos dar a una pregunta que es: ¿por qué la universidad publica este compendio de notas y entrevistas de Facu Soto? Es una respuesta que al principio parece compleja y al mismo tiempo es sencilla y que tiene adentro un montón de otras preguntas como ¿qué tipo de libros publica una universidad? ¿O para qué publica una universidad? Los textos de Notas Maricas, marcados en el género periodístico, abordan de varias formas temas que relacionan la sexualidad, la homosexualidad, la diversidad sexual con la política, el deporte, la cultura y el arte. Ninguna de estas formas de abordaje es lo que podemos llamar académica, es decir, natural, entre comillas,
de la academia, de la universidad. A mí se me había ocurrido entonces, era otro libro, otro proyecto que tenía Facundo, que es un gran juntador y promotor de proyectos, que era un libro sobre literatura queer, lo que él llamaba literatura queer, que había trabajado en función a una serie de entrevistas con escritores. El libro en algún momento obviamente pasó a llamarse Notas Maricas. Yo no me acuerdo bien cómo se definió eso, creo que se le ocurrió a Facu, pero lo importante es que cuando llegamos al nombre ya estábamos trabajando en equipo, ya estábamos trabajando articuladamente, el equipo editor, que si bien a mí me tocó tener el vínculo más directo con Facu, el trabajo editorial, hay un equipo de gente de toda la editorial, que somos pocos, pero trabajamos mucho, que se abocó a este proyecto. Entre ellos voy a mencionar a Gabriela Laster, que es nuestra editora estrella y está por ahí, a nuestro director general, Darío Stukalski, que es la otra persona que iba a participar, y finalmente decidimos que estuviera en representación de la universidad. Y una cosita más, nada más, y después abrimos el diálogo, porque quedó pendiente la pregunta, que es, ¿pero por qué la universidad publica esto? Y los derechos humanos son el marco político, ético y normativo y fundamental de la universidad. Por ese lado es que a nosotros nos pareció sumamente interesante poder editar o reeditar estas notas, generando un nuevo proceso de lectura y de comprensión alrededor del concepto también de disidencias, que fue un concepto que fue apareciendo también, si bien estaba presente, que lo fuimos definiendo y fue apareciendo más al final del proceso editorial. Y estaría bueno hablar un poco de eso. Facu. De que sí vio la luz y la publicación, las Notas Maricas, me gustaría empezar contándoles sobre el título, ¿no? Es cierto, se me ocurrió Notas Queer, pero lo que descubrí es que, o descubrimos charlando, que no producía el mismo efecto que queer en la lengua anglosajona, ¿no? Porque queer es raro, marica, tortillera, puto, sidoso, todo lo que sería como un insulto. Entonces, en relación a teorías queer o notas queer, se perdía esa fuerza de la palabra queer, que la traduje como en una de las acepciones posibles como marica, y esto lo tomé en realidad de Perlonger, que ustedes saben fue el fundador del Frente de Liberación Homosexual en el año 73, yo tenía un año, que él se apropia del concepto puto como un insulto y lo resignifica. Dice, me decían puto como un insulto, bueno, yo para tratar de que circule con otro sentido, que caiga esa carga peyorativa, despectiva, y que pase a ser una palabra más, se empezó a presentar como puto. Lo cual irrumpía, porque si alguien lo quería insultar, agredir, y él, hola, yo soy Néstor Perlonger, soy puto, decía, bueno, y ahora como insulto a este tipo, ¿no? Que deje de ser algo negativo para pasar a ser algo positivo, ¿no? Ahora estoy escribiendo la biografía de César Sigluti, y lo estoy abriendo con todo el contexto de la CHAD, la comunidad homosexual argentina, sumamente interesante, cómo surgió, bueno, eso es otro tema. Y César Sigluti se identifica, y esto es muy interesante, se puede hablar más tranquilo y con más detalle a partir de la ley de identidad de género, que la vemos en la materia de diversidad e inclusión, sancionada hace poquito, en el 2012. Esto de la identidad autopercibida, ¿no? Que no hay una única identidad o dos identidades como se creía, varón, mujer. Hay tantas identidades como personas, ¿no? En relación a lo que uno siente y se puede identificar. Y César me decía que él se identifica bajo la identidad marica, ni puto ni gay. Hay una película que también la vemos en la cátedra, que se llama Un puto inolvidable, que es la biografía de Carlos Jauregui, que fue uno de los presidentes de la CHA. Después estuvo César Sigluti 30 y pico de años, 32, 36 años. Si bien yo no me identifico con la identidad marica, me parece que está bueno esto de correrse de un lado, dejar un poquito el ego del lado y reivindicar de alguna manera o darle visibilidad a otras identidades, así como se le da mucha
luz ahora, por suerte, a las identidades trans o travesti, también con una cuestión reivindicativa de la palabra travesti, que en un momento era como peyorativa. Alexa, una chica patinadora y escritora que entrevisté, después podemos leer algo, que está en el libro, me decía, por ejemplo, que ella se identifica como trans. Se dio cuenta que era como un concepto más moderno, la identidad trans, versus la identidad travesti, que mucha gente la asociaba a las prostitutas o a las trabajadoras sexuales de la zona roja de Palermo. Y que muchas, inclusive, para poder diferenciarse, es decir, bueno, yo no soy trabajadora sexual, yo soy trans, y ella ahora estaba tratando de ver si se podía identificar, era un deseo de ella, con la palabra travesti, pero le parecía también como que era mucho porque lo veía desde otro lugar, no desde este lugar como muchas personas lo ven o lo asocian con el tema de las trabajadoras sexuales, sino que ella lo identificaba con Diana Zacayán, bueno, con Luana Berkins, con un montón de travestis que fueron pioneras, luchadoras, y me queda un poco grande la palabra. Entonces, con esto quiero decir que la gama de identidades es enorme. César Sigluti dice no gay porque lo asocio con una cultura de gimnasio, una cultura clase media, una cultura más bien yankee, no puto, no sé por qué, sí marica, con esto que él en algún momento también recibió como insulto y que a él le gusta esa identidad que, si quieren podemos hablar, y él tiene su definición y cada persona que se autopercibe de determinada manera la define como le gusta. Y esto me parece que es lo interesante de estas categorías que intentan no categorizarse, ¿no? Como lo queer, que tiene que ver con la no identidad, con un fluir permanente en una búsqueda para no quedar apresado o encasillado, porque a medida que uno, sobre todo cuando es de afuera, ¿no? Te nombran con algo, uno ya queda como encasillado con esa fijeza, ¿no? Entonces, bueno, Notas Maricas me parece que remite un poco a eso, a darle identidad a una identidad que queda como menospreciada para que pueda tener su propio vuelo. Hay muchos chiques no binarios que les gusta esto de monstra, de marica, y que busca ese efecto también como de desestabilizar un poco, ¿no? Como, bueno, a ver qué quiere decir, me parece, ¿no? Bueno, no quiero aburrir, así que me calmo un poco. No, es medio gramsciano eso, ¿no? Tiene que ver con lo subalterno, con la idea Claro. de resignificar, de apropiarse de una construcción de sentido con la que no están de acuerdo, y que a mí me parece que es lo que es interesante en muchos de los artículos, o casi todos, de Notas Maricas, que es esa relación de dialéctica entre lo normal, lo normado, lo heteronormado por el sistema capitalista androcéntrico machista, y la disidencia que, como dicen varios de los autores, que con el corrimiento, con la disidencia como un movimiento constante para oponerse a esa norma que trata de atraparte. Claro. Y lo queer, señalan también varios en relación con eso, es como que en un momento la norma lo metió adentro, se lo comió, y hay distintas formas de ir saliéndose. Y hay muchas entrevistas que juegan con eso, me parece que están buenas. Sí, a mí me pareció muy, muy interesante realmente el libro. Me gustó mucho, como yo te anticipaba, te decía, es uno de esos libros que uno empieza a leer, termina y dice, bueno, a ver cómo sigue, a ver cuál es la próxima historia, y realmente es un libro para recomendar. Me parece también muy jugada la tapa, muy interesante aquellos que han propuesto una tapa que, bueno, un poco convencional, ¿no? Digamos. Y rescato de todo esto, bueno, vos trabajás en la facultad en una materia, diversidad e inclusión, que tiene la posibilidad justamente de eso, de pensar
cómo se hace visible las miles de posibilidades, las diversidades, hablar en plural me parece, ¿no? Claro. Y como una migración de historias que pueden ir y venir. Un poquito lo que decía Marcelo, sobre la tapa. La tapa es Nubecita, una persona de género no binario que entrevisté, que está en el libro, salió en el SOI de página 12, y es muy interesante porque ella, ¿no? Hace activismo gordo, esto de que, bueno, estamos rodeados y bombardeados de fotos, publicidad, películas, donde hay historias buenas, quizás, contadas con cuerpos hegemónicos, rostros hegemónicos, géneros binarios, ¿no? Y bueno, la idea política de Nubecita era romper con eso. Y bueno, orgullosa, ¿no? Lo opuesto a la vergüenza es el orgullo, decía César Sigluti, de su cuerpo, ¿no? Y es muy interesante el disco que ella sacó, todas las canciones hablan de metamorfi, ¿no? De la comida, y estuvimos analizando en la entrevista canción por canción, donde cada canción hace una alusión a alguna cuestión sexual, siempre relacionada con la comida, con el placer de la comida, y con esto de bajar un poco los decibeles de la mirada del otro, que está ahí acechando, marcando los límites de hasta dónde uno debe comer para tener una silueta que supuestamente agrade y caliente o genere placer en el otro, ¿no? Es muy disruptiva y me parece muy jugada también la propuesta de la facultad, ¿no? De poner esta etapa, me parece que es genial, ¿no? Me parece que en eso estamos totalmente alineados, ¿no? Cero académico también, ¿no? Y me parece que está buenísimo ese camino donde vamos. Con la UFRO también, ¿no? O sea, con la materia, por eso estamos acá los tres, ¿no? Como alineados en poder cambiar un poco, y como diría la Butler, Judith Butler, hacer que la vida sea un poco más vivible, ¿no? Bueno, y como les decía, me parece interesante del libro, además de lo bien escrito que está, esta posibilidad que da de dar un pasito más hacia la visibilidad de historias, ¿sí? La multiplicidad de historias que guarda ese libro ayuda a que justamente quebrar con estereotipos, quebrar con lo binario, quebrar con todo aquello que trate de dar un cuadro, porque justamente es algo que está en movimiento. Lo trans es movimiento, ¿no? Transcurre, va, viene. No tenemos por qué definirlo de una manera. Lo dificultoso de la libertad es eso, justamente. Existe siempre la necesidad, parece ser, de una taxonomía. A ver, ¿dónde lo ponemos? ¿Cómo lo clasificamos? ¿No? Como si los sujetos fuésemos objetos, más allá de que hasta podríamos cuestionarlo por qué clasificamos los objetos de una determinada manera. Los objetos se supone que no sienten, pero los seres humanos sí sentimos, y esto de quedar clasificado dentro de una taxonomía es justamente, muchas veces son historias de dolor, donde se vivió la falta de respeto, donde se vivió vulnerabilidad, derecho a ser quien quiere ser, a estar donde quiere estar y permitirse mostrar quien realmente siente en ese momento en particular. No quiere decir que tenga que ser siempre de la misma manera, ¿no? Esa es la riqueza del libro, ¿no? Mostrar el espectro del arco iris en todas sus posibilidades. Asombrarnos porque la diferencia está, porque la diversidad está, porque justamente visibilizarlo permite dar un pasito más hacia iba a decir el respeto,
Me parece que hoy ya podemos dar un pasito más, Creo que el respeto, si bien todavía la sociedad sigue teniendo prejuicios, si bien todavía hay derechos que no están dados, creo que la diversidad es más allá del respeto. La diversidad es un valor. Y cuando hablo de valor, es justamente la posibilidad de colocarlo en un lugar, habitarlo desde el lugar de que sea diferente. El otro no es algo que puede serlo y tiene derecho, es algo que elige, puede, enriquece. La riqueza y el valor de la diversidad. Eso es para mí lo más importante, ¿no? Claro. Que la libertad nos lleve a la diversidad. Claro, sería lo opuesto a la uniformidad, que yo a los socios, si me piden ya una imagen, militares marchando todos iguales, indiferenciados, con las botas al mismo tiempo, el mismo corte de pelo, la misma ropa, todos haciendo una masa donde no hay ningún tipo de subjetividad. Y recién cuando hablaba Marcelo, dice, de los objetos, pensaba hasta dónde va la ridiculez humana de asignarle un género a los objetos. Es la mesa, no el mesa, y así podemos ir, o sea, género binario a los objetos. O sea, es ridículo. Sí. Es súper ridículo. Es un libro que entretiene, que lleva, que hace visible y que realmente yo les recomiendo a todos que lo compren. Así hacemos un poquito de publicidad. Visito a la Universidad General Sarmiento porque realmente se ha jugado por la publicación y realmente creo que va a ser un éxito porque es un libro que nos invita a entrar a mundos que para algunos son desconocidos.